Profesor y compañeros, buenas noches. Mi nombre es Adriana Martínez Matiz. Soy estudiosa del programa de Administración de Empresas de la UMB Virtual y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el liderazgo autocrático respondiendo las 10 preguntas que teníamos en la actividad. Vamos a empezar entonces hablando un poquito del contexto histórico de este tipo de liderazgo. Entonces, pues bueno, esto inicia en el año de 1547 a 1917. En esta época estaba el zar ruso, era una monarquía y los monarcas se proclamaban dueños del poder económico y político absoluto. Esto ha tenido como una evolución en 1917, cuando se da la revolución bolchevique, pues es cuando llega Lenin, que a pesar de venir de un partido socialista, él se autoproclama líder eh, y pues termina siendo un autócrata. Digamos que en ese momento los trabajadores eran obreros y no habían líderes y necesitaban a alguien que los organizara, ya que trabajaban en condiciones infrahumanas y pues necesitaban a alguien que los representara. Entonces, ante la falta de líderes, pues Lenin empezó a representar a la gente y fue cuando empezó un poco el autoritarismo. Nosotros podemos ver en la historia que está Lenin, está Stalin, Mussolini, Hitler, que son exponentes de este tipo de liderazgo que más que todo se da o se ha dado de pronto en la parte política y que han sido muy marcados pues por la historia que han tenido precisamente, algunos buenos, algunos malos, eso va en opiniones, pero más que todo pues acá es de donde se desprende este tipo de liderazgo. ¿En qué empresas y sectores industriales empezó? Pues realmente en ese momento estaba la producción de alimentos, que era la industria que había en ese entonces, pues porque los campesinos eran quienes, digamos que eran los que explotaban de cierta manera. Entonces en este sector fue donde inició este tipo de liderazgo. Los principales representantes y aportes específicos, digamos que siempre, pienso yo, que siempre que se habla de líder autoritario, como les decía, pues nos vamos digamos, hechos históricos que no fueron tan buenos, como por ejemplo Hitler, pues que su liderazgo en parte no fue tan bueno por todo el tema de lo que pasó con el pueblo judío y demás. Entonces, bueno, como representantes actuales yo quise poner a tres personas que me parece que fueron bastante claves o que hicieron cosas muy importantes dentro de las empresas actuales. Empezando por Sergio Marchioni, él es un italiano, era un italiano, él ya falleció y se desempeñó como el director ejecutivo de Fiat Group Automóviles. Fiat se encontraba en una quiebra, estaban muy mal y él le devolvió la rentabilidad a Fiat después de varios años de pérdidas. Él hizo el retiro de directivos antiguos y los sustituyó por jóvenes. Redujo la estructura y los gastos, cerró plantas no rentables, disciplinó a los sindicatos que habían en ese momento en la empresa y pues los resultados de él fueron excelentes. A pesar de ser autoritario, él logró levantar la empresa. Steve Jobs, pues que obviamente es un referente, pienso, muy importante porque fue el fundador de Apple y revolucionó la informática, el cine, la música, la telefonía. Era una persona muy creativa, pero al mismo tiempo era muy perfeccionista y por el tema de su carácter, pues fue una persona muy autoritaria, pero pues finalmente todos sabemos quién fue Steve Jobs y pues obviamente fue alguien que aportó muchísimo pues a lo que estamos viviendo actualmente, sobre todo con el tema de la tecnología. Mari Barra, ella fue la directora ejecutiva de General Motors y ella estuvo en una época en la que se tuvo un escándalo, tuvo que afrontar un escándalo por un accidente que se presentó con unos automóviles, pues esto hizo que hubiera muchos muertos.
por un supuesto defecto que había en un componente de sus automóviles. Ella pues logró obviamente darle, digamos que la recompensa, pues desafortunadamente hay que decirlo así, a los familiares de las personas que fallecieron, y por medio de su liderazgo pues logró sacar a flote esta situación y organizar nuevamente toda la planta de General Motors, llevándola pues obviamente al éxito que es hoy o que siempre ha sido esta empresa. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de este tipo de liderazgo? Pues la autoridad se centra únicamente en un líder. eh, Hay poco o nulo aporte de los integrantes del grupo. El líder es quien toma todas las decisiones. Todo va centrado pues a lo que el líder diga, a las decisiones que tome, a la objetividad que él tenga. No hay participación de las personas o del equipo de trabajo que allí participa. Técnicas y herramientas de este tipo de liderazgo, pues la concentración del poder. Siempre hay una justificación de las decisiones que toma el líder y de las posiciones que toma frente a diferentes circunstancias que se presentan. Siempre tiene que haber una contundencia en las decisiones y pues en todo lo que haga el líder, y siempre pues se basa casi siempre en el conocimiento que tiene, ya sea por experiencia o ya sea por la parte académica. Pues es una herramienta que tienen los líderes del autoritarismo. La contribución para el desarrollo de la administración, pues que esto hace los procesos más organizados y controlados. Siempre va a haber un control, entonces esto va a hacer que los empleados tengan un mayor desempeño o que los procesos se cumplan, porque siempre va a haber alguien que esté controlando todo lo que hace. Se define una autoridad, lo cual delega tareas y funciones, hace más rápida la toma de decisiones y da mejores resultados a corto plazo. ¿Cuáles son las principales críticas y debilidades? Pues que se tiene solo un punto de vista para tomar decisiones y esto genera mucha desmotivación en los empleados o en los colaboradores de la empresa. Muchas veces genera altos niveles de estrés y pues por ende el clima laboral baja porque las personas no se sienten tan a gusto bajo un liderazgo en el que no les permite participar, sino simplemente cumplir órdenes. Mi posición crítica frente a las ventajas y debilidades. Personalmente, bueno, yo trabajo en cierta manera bajo un liderazgo de autocracia. Me parece que es muy funcional en trabajos bajo presión, porque es una responsabilidad que cuando hay poco tiempo para hacer las actividades, pues se necesita de una persona que dé una directriz y no esperar a que todos opinemos para poder llegar a un fin, sino que ya se tiene claro el objetivo y pues cuando el líder habla, todos hacemos. Desventajas, bueno, yo pienso que eso a veces es muy frustrante porque precisamente uno puede tener muchos conocimientos, pero no es posible compartirlos y pues esto genera cierto tipo de frustración, ya que uno sabe que puede dar más, pero muchas veces no, pues no es permitido. Dice posición crítica sobre el uso actual identificándolo en empresas donde se podrían aplicar. Pues para mí este liderazgo se aplica totalmente en el Colegio Angloamericano, que es donde yo trabajo. El colegio es una empresa que tiene un volumen muy alto de trabajo y que, pues por la naturaleza de su negocio, digamos, es algo que se tiene que vivir al día a día y por ende eh, el estrés o la presión laboral es bastante alta. Entonces, como lo explicaba anteriormente, sí hay muchas ocasiones en las que por la premura del tiempo es necesario que una sola persona tome decisiones y dé instrucciones. Más que todo porque trabajamos con servicio al cliente, hablo personalmente de mi área que es transporte. Entonces, en caso de algún incidente, algo que se presente a última hora, pues se necesita siempre una instrucción rápida y la organización de los procesos tiene que ser es bastante compleja. La logística de todo lo que se hace es un proceso bastante amplio
bastante robusto. Entonces, por ende, pues considero que sí, digamos, aplica en el colegio este tipo de liderazgo. Relación del liderazgo e inteligencia emocional, pues yo considero que tiene toda la relación del mundo y es muy importante porque el líder debe tener la capacidad de manejar sus emociones para que éstas no perjudiquen sus objetivos. Siempre que un líder tiene que tomar una decisión, lo debe hacer con cabeza fría, pensando siempre en la consecución o en las consecuencias que puede tener su decisión. Entonces, si uno no está emocionalmente bien, pues puede cometer errores que más adelante le pueden traer consecuencias negativas a la empresa o al área en donde uno está trabajando. Entonces, van muy relacionadas porque se debe tener mucha calma y mucha inteligencia emocional al momento, pues, de tomar cualquier decisión. Esta es la exposición sobre el tema. Espero haya quedado clara y les agradezco mucho su atención. Que tengan buena tarde. Hasta luego.